Retomamos entonces, estábamos viendo lo que eran las micobacterias, especialmente lo que es la tuberculosis. Vamos a retomar desde la formación del granuloma, ¿ya? Y retomar también que el bacilo de la tuberculosis, al ser fagocitado por el macrófago alveolar, y recordando que el bacilo de la tuberculosis tiene la capacidad de no permitir la fusión del fagosoma con el lisosoma, puede viajar a través del torrente sanguíneo dentro del macrófago. El hecho de que el Mycobacterium tuberculosis esté dentro del macrófago permite la activación de la liberación, ¿cierto?, de algunas sustancias como son las interleucinas. Hay formación de células multinucleadas, llegan linfocitos, llegan macrófagos. Las células multinucleadas también reciben el nombre de células de Langerhans, ¿ya? Y todas estas células de la inmunidad, en conjunto de las células de Langerhans, van a formar el granuloma. Recordemos que la formación del granuloma permite el aislamiento del agente etiológico. En este caso, lo que se quiere aislar es al Mycobacterium tuberculosis. Como habíamos mencionado, el macrófago parasitado por el bacilo tiene la capacidad de viajar por vía hematógena e ir a instalarse a otras zonas anatómicas, generando ahora tuberculosis extrapulmonares, ¿ya? La que le sigue después de la tuberculosis pulmonar, que es la más común, está la ganglionar. La más rara o extraña puede ser la ósea o la meningia, pero puede afectar a muchos órganos. La renal también es bastante común. ¿Cuál más? Ganglionar, pleural también se puede presentar en la pleura, peritoneal, ¿cierto? Gástrica, ¿ya? Entre otras. Bueno, aquí está la formación del granuloma. Más que la función de las células en sí, creo que entendamos que, bueno, este sería un individuo que al tener tuberculosis del tipo pulmonar, se le conoce como un paciente bacilífero. ¿Qué significa eso? Que tiene la capacidad de expulsar bacilos desde su sistema respiratorio, cuando habla, cuando tose, cuando canta, cuando grita, cuando come. ¿Ya? Cada vez que expulse saliva desde la boca, ¿cierto? Sabemos que son las gotitas de flux, ¿cierto? Y si estas gotitas de flux se evaporan, forman los corpúsculos de Wells que tienen cierta cantidad de bacilos, ¿ya? Y aquí se genera la primoinfección, principalmente en el pulmón derecho, en la parte superior del pulmón derecho, porque es la zona que está con mayor oxigenación. La primoinfección genera esto, un granuloma muy bien delimitado, ¿cierto? Muy bien controlado por las células de la inmunidad, y este granuloma puede llegar a cicatrizar. ¿Qué significa eso? Que el granuloma o las células de la inmunidad tienen la capacidad de eliminar los bacilos que se encuentran en su interior. Si eso sucede, si los eliminan, se genera una cicatriz que puede ser vista, una cicatriz a nivel del pulmón, que puede ser vista con una radiografía de tórax, ¿ya? Pero si este granuloma, los bacilos que están en su interior están vivos, pero en latencia, quiere decir que no se están replicando, ¿cierto? No están haciendo su metabolismo, existe la posibilidad de que el sistema inmunológico del paciente disminuya o empeore, ¿cierto? Por alguna patología concomitante, como por ejemplo VIH, que esté en tratamiento de quimio, o que sea diabético, y la bacteria en el interior del granuloma comience a replicarse. Y además se pierde la continuidad del granuloma, permitiendo la salida de los bacilos vivos hacia el tejido adyacente. ¿Ya? El granuloma con la bacteria latente en su interior puede durar años, incluso décadas. ¿Ya? Muchos pacientes indican que ellos en algún momento de su infancia estuvieron en contacto con un paciente con tuberculosis y presentan el caso en la adultez, indicando en la adultez
que no tuvieron ningún contacto con un tosedor, por ejemplo, de su trabajo o de su familia, pero sí recuerdan quizá de pequeños que vieron algún familiar en ese estado. Bueno, ahí vemos una primoinfección. Esa primoinfección puede generar, como habíamos dicho, una cicatriz o licuar el interior y generar una caverna. Ya, hay una proliferación, salen bacilos y alrededor de esa caverna se forman otros granulomas. Ahora, si la patología no se controla, puede suceder esto, generar más cavernas, ¿cierto? Y más granulomas. Esto es lo que se conoce como tuberculosis miliar. Diseminada también se le conoce. ¿Ya? Acá tenemos una tuberculosis renal, esas son cavernas que tienen en su interior tejido en licuefacción, ¿cierto? Una masa que no es afuncional, ¿cierto? No sirve para nada. Acá tenemos el famoso mal de Pot, que es la tuberculosis ósea, y aquí tenemos granulomas a nivel del encéfalo. ¿Ya? Mire, se ven principalmente en la zona del cerebelo, pero hay otros que ya se encuentran en la parte del cerebro, en los hemisferios. Si la infección posee baja carga bacteriana, la eliminación de la bacteria es con poco daño tisular. Pero si la carga es elevada, la respuesta inmunitaria celular da lugar a la necrosis del tejido. Y la necrosis del tejido es la caverna propiamente tal. Participan en este fenómeno muchos componentes de la inmunidad, entre ellas células, ¿cierto? CD8, los natural killer, enzimas hidrolíticas, citocinas tóxicas, el sistema del complemento, que es un grupo de proteínas que se activan con la presencia de ciertos agentes etiológicos, que ayudan finalmente o tratan de eliminar el agente etiológico. Si el paciente mantiene su sistema inmunológico activo, o sea que lo mantenga bien, este gran granuloma se mantiene intacto con la bacteria inactiva en el interior. Pero si el sistema inmune del individuo se ve debilitado, existe la posibilidad de que la bacteria se active y produzca el cuadro clínico. Los casos que vimos en alguna ocasión en los CEFAM siempre indicaban que el paciente, muchos, no todos, pero algunos, antes de generar los síntomas de la tuberculosis habían tenido algún tipo de estrés, pero fuerte, por ejemplo, la muerte de alguien o alguna caída, un choque o alguna operación, por ejemplo. ¿Ya? Eso genera estrés, el estrés baja la inmunidad y seguramente estos pacientes presentaban la primoinfección que posteriormente se activó. El perfil del paciente tuberculoso. Bueno, la OMS indica ciertas características que yo las encuentro un poquito discriminatorias porque indican, por ejemplo, situación de calle, ruralidad, analfabetismo, clase socioeconómica baja, falta de educación, pero la verdad es que es bastante variado. Los pacientes que pueden tener tuberculosis. ¿Ya? Nosotros nos tocó ver casos, por ejemplo, de profesionales, educadores de párvulos, militares, abogados, ingenieros, dueñas de casa. Sí habían pacientes en situación de calle y también habían pacientes alcohólicos y también habían pacientes drogadictos, pero no eran en su totalidad. ¿Ya? Había de todo, y escolares también habían. Lo que sí nos llamó mucho la atención, y quizás sea por la zona geográfica, gran cantidad de población aymara. Y también extranjeros, teníamos peruanos también con tuberculosis y bolivianos. Con respecto a la epidemiología, el reservorio es el ser humano, ¿ya? Cualquier individuo que tenga el cuadro clínico va a ser el que esté contagiando. Y como habíamos dicho, existen partículas pequeñas de saliva que contienen de 2 a 3 bacilos que pueden llegar fácilmente a los alvéolos pulmonares. El contacto mínimo con un paciente TBC o paciente TB debe ser de al menos 3 horas. O sea, para que yo sospeche de que estoy contagiada con tuberculosis, tengo que haber pasado con un tuberculoso o tuberculosa
mínimo 3 horas. La mayor prevalencia de la patología se encuentra especialmente en África subsahariana, el sudeste asiático y el este europeo. Se considera una endemia a nivel del mundo porque no ha sido erradicada. Y cada año se confirman 10 millones de personas contagiadas, de los cuales casi 2 millones mueren. Ya que muchos presentan cepas con características de resistencia o multiresistencia del bacilo hacia los antibióticos utilizados. Eso es bastante penoso y sucede principalmente porque los pacientes abandonan los tratamientos. Y eso hace que aparezcan estas cepas resistentes. Con respecto a lo que sucede en el mundo, bueno, ahí tenemos en color rojo los que presentan más de 100 casos por 100.000 habitantes. ¿Ya? Tenemos África subsahariana, el sudeste asiático, el este europeo, ¿ya? Y lamentablemente nosotros limitamos por el norte con 2 países que tienen altas tasas. Nosotros como país no tenemos alta tasa, tenemos una tasa de entre 12 y 15 casos por 100.000 habitantes, pero las regiones del norte, principalmente Arica y Parinacota y Tarapacá, triplican las tasas nacionales, o sea, estamos hablando de 30 casos por 100.000. La verdad es que no se sabe exactamente por qué podría suceder eso, posiblemente haya que hacer un estudio para corroborar que es por la inmigración. Bueno, el tratamiento de la tuberculosis se conoce como DOTS en inglés o TAES en español, que significa tratamiento abreviado estrictamente supervisado. Consta de diagnóstico y tratamiento gratuito para todos los tuberculosos, ya sean indigencia, cualquier tipo de FONASA, incluso las ISAPRE. Esto de la administración supervisada permite bajar los números de abandonadores, ¿ya? Como yo les había comentado en clase, el paciente consta, o el paciente que está en tratamiento contra la tuberculosis, consta de 2 fases de tratamiento. La primera fase consta de 50 dosis, que son entregadas de lunes a viernes, y eso corresponde a 2 meses. El paciente tiene que acercarse a la sala ERA para recibir su tratamiento y el encargado tiene que ver que el paciente se tome el tratamiento frente a él. ¿Ya? Luego viene otra etapa que se llama la fase de continuación, que el paciente comienza a recibir tratamiento 3 veces por semana, lunes, miércoles y viernes. ¿Ya? Y es la misma forma, el paciente tiene que ir al consultorio, ¿cierto? Y tomarse el tratamiento frente al encargado de la entrega del tratamiento. Ahora, si el paciente llega a faltar a una de sus tomas, se le llama por teléfono y se le pregunta por qué esta situación, por qué está faltando. El paciente puede faltar máximo al 10% del tratamiento. Si falta a más del 10% del tratamiento, el paciente pasa a ser un paciente irregular y ya cuando falta más de un mes, pasa a ser un paciente abandonador. Para que esto no suceda, el encargado de la entrega del tratamiento tiene que llamar por teléfono al paciente. Si este no va, el encargado tiene que ir a la casa del paciente a entregarle el tratamiento. ¿Ya? Eso se conoce o sería la parte de la administración del fármaco de forma supervisada. Y es ambulatoria porque el paciente va. ¿Ya? Él no está hospitalizado ni ingresado en un centro asistencial. Un tratamiento oportuno permite que la multiplicación bacteriana se detenga a las 3 a 6 semanas de haber sido diagnosticado. 2 años posterior a la infección, un 5% de los pacientes hace la enfermedad activa, que es bastante poco. O sea, yo puedo tener contacto con un tuberculoso, infectarme, pero puede que no genere la patología. Ahora, eso obviamente va a depender del estado inmunológico del paciente y de la carga bacteriana que ingresó hasta el alveolo.
Si el paciente tiene VIH y el recuento de linfocitos T permite que la TBC aparezca y además puede aparecer de tipo extrapulmonar. ¿Ya? Habían pacientes que tenían pulmonar y además extrapulmonar, pero eran pacientes que tenían VIH, era una enfermedad de base. Con respecto al cuadro clínico, como dijimos, puede afectar a cualquier órgano, pero el de mayor frecuencia siempre va a ser la pulmonar. Bueno, ahí nos faltó la renal, ¿eh? Yo creo que aquí debería ser pulmonar, renal, ganglionar y miliar. La primoinfección se ubica en la zona apical del pulmón derecho, como habíamos dicho, porque es la zona más oxigenada. Hay una activación de la inmunidad celular y los síntomas principales son, si es que es pulmonar, tos con expectoración, no necesariamente con sangre, pero sí hay pacientes que llegan a botar sangre cuando ya hay caverna. Presentan anorexia, pérdida de peso, también presenta sudor nocturno, y eso es porque hay alzas de temperatura en la noche. Hay astenia también, y en el caso de que el paciente presente tuberculosis extrapulmonar, obviamente no va a haber tos ni expectoración. Eso es lo bueno de las tuberculosis extrapulmonares, no son contagiantes, no así la tuberculosis pulmonar, que sí lo es. Si es pulmonar, como habíamos dicho, puede presentar esputo, ¿cierto? Expectoraciones, flemas, hemoptísicas, ya con sangre, y de tipo purulenta. Si hay hemoptisis, como habíamos mencionado, es por la destrucción del tejido, ¿cierto? Y hay enfermedad cavitaria. De esa forma se ve la cavidad en una radiografía de tórax. Los diagnósticos son variados. Lo que más se utiliza es la baciloscopía, que es lo que indica la OMS, acompañada del cultivo. En la actualidad se utiliza la PCR, la prueba de polimerasa en cadena. También está la radiografía de tórax, pero la radiografía de tórax no puede detectar infecciones recientes, sino que va a detectar directamente la caverna. También tenemos la prueba de tuberculina, que es para ver si la persona estuvo en contacto con un tuberculoso, y lo que hace la tuberculina es detectar anticuerpos contra el Mycobacterium tuberculosis. ¿Ya? Lo que se inyecta es el Bacilo Calmette-Guerin, se llama, ¿ya? Por eso se llama BCG, perdón, PPD. El Bacilo Calmette-Guerin es la vacuna, que es la BCG. Esta es la prueba de PPD o tuberculina. Lo que se inyecta es un preparado de la bacteria y se inyecta de forma subdérmica. Si existe la formación de pápula que mida más de 10 milímetros, quiere decir que está positiva. Eso significa que el paciente o esta persona que se le está haciendo la tuberculina estuvo en contacto con un tuberculoso y se contagió. No necesariamente tiene que hacer los síntomas, ¿ya? El problema es que se han visto reacciones cruzadas con la vacuna, que es la BCG, la del Bacilo Calmette-Guerin, que es la que yo mencionaba recién, que la estaba confundiendo con la PPD. Porque cuando nos colocan la BCG, que son 2 dosis, una al nacer y otra a los 6 años, nos están inyectando parte de la bacteria. Eso genera una respuesta inmunológica de memoria y existe la posibilidad de que haya una reacción cruzada con la PPD. Y la PPD puede dar positivo por la presencia de esta vacuna. Si es una tuberculosis extrapulmonar, se realizan biopsias, y si es una tuberculosis pleural, se realiza la determinación de ADA. ¿Qué es lo que es esto realmente? Es la determinación de la adenosíndeaminasa, que es una proteína que se produce en cuadros inflamatorios, pero se produce más, en mayor cantidad, cuando hay tuberculosis del tipo pleural. ¿Ya? Ahí tenemos el diagnóstico. Lo que más se usa es el diagnóstico bacteriológico. Uno es la baciloscopía. ¿Cómo se realiza la baciloscopía? Bueno, se pide al paciente una muestra de expectoración, ojalá una expectoración bronquial. La mejor muestra es la que se obtiene a través de maniobra kinésica, ¿ya? Se toma una en el momento de la consulta y se entrega otra temprano en la mañana. Nosotros a esa baciloscopía le aplicamos la tinción de Siegel-Nielsen
y buscamos esto. Ahí está el bacilo teñido, ¿cierto?, de color fucsia. Y esto nosotros lo informamos en cruces. 1 cruz, 2 cruces y 3 cruces. ¿Ya? Obviamente si tiene 3 cruces es que la patología está bastante avanzada. El problema de la baciloscopía es que tiene baja sensibilidad, ya que también tiñe bacilos muertos, ¿ya? Y no distingue a los bacilos que forman parte del complejo, que son el africanum, el bovis, el caneti, el microtis, sino que tiñe todos los bacilos, todas las micobacterias, ¿ya? Entonces puede que esté tiñendo también micobacterias que no son del complejo tuberculosis. ¿Cuándo confirmamos esto? Cuando hacemos el cultivo, ¿ya? El problema es que si esto da positivo, sea cual sea el Mycobacterium, el paciente va a comenzar de inmediato el tratamiento antibiótico. El paciente es llamado por teléfono o se va a buscar a la casa para que sea inscrito de inmediato en el programa de tuberculosis y comience de inmediato con el tratamiento. Ahora, el problema es que yo voy a confirmar si es del complejo cuando yo obtenga el cultivo. Y como habíamos mencionado anteriormente, el cultivo se demora mínimo 30 días en aparecer las colonias de Mycobacterium. ¿Ya? Es un medio de cultivo especial, conocido como Lowenstein-Jensen, a base de huevo, ya que la bacteria que produce la tuberculosis es muy, muy exigente al momento de la nutrición. ¿Cuándo vamos a determinar que esto realmente es un bacilo que pertenece al complejo tuberculosis? Cuando haya un crecimiento en el cultivo, ¿ya? Si no me crece a los 30 días, tengo que esperar 30 días más, o sea, doy el informe final a los 60 días, y ahí recién digo si está negativo. O sea, existe la posibilidad de que si aquí me sale un Mycobacterium atípico, que no forma parte del complejo tuberculosis, comienza un tratamiento y recién a los 2 meses voy a determinar si sigo o no con ese tratamiento, si es que esto es realmente del complejo tuberculosis. ¿Ya? Ese es el gran problema que existe con estos dos tipos de diagnóstico. Y lo último que se está utilizando es la técnica GeneXpert, que se demora 45 minutos en determinar la presencia de Mycobacterium y además me permite detectar genes de resistencia. ¿Ya? Es un cartridge, es una cajita, ¿cierto? Donde tiene la identificación del paciente a través de un código QR. En el interior de la cajita se coloca la expectoración y luego se ingresa en el equipo. ¿Ya? Me va a indicar si es Mycobacterium, tuberculosis o cualquier otro que forme parte del complejo tuberculosis, y además me podría entregar algunos genes de resistencia contra los principales antibióticos. Los pacientes toman en la primera fase de tratamiento, toman 4 antibióticos, que son la rifampicina, la piracinamida, el etambutol, y me falta el otro que no lo recuerdo. Ya en la segunda fase de tratamiento toma solamente rifampicina y piracinamida. ¿Ya? Los principales resistencias se producen o la bacteria las tiene hacia los dos principales antibióticos, que son la rifampicina y la piracinamida, que son aquellos antibióticos que impiden la replicación de los bacilos. ¿Ya? El problema es que la bacteria genera o ya tiene más de un gen de resistencia. Y los equipos GeneXpert, por ejemplo, el primer GeneXpert que salió a la venta detectaba solamente 1. Luego la bacteria no solamente tenía ese, sino que comenzaron a aparecer cepas que tenían otros genes de resistencia. Y este GeneXpert o este PCR quedaba totalmente obsoleto. ¿Ya? Es como lo que sucede con el COVID, ¿cierto? Y las variantes. Es como cuando tratan de secuenciar. ¿Ya? Las variantes se detectan a través de secuenciación y sucedía lo mismo. Quizás hay variantes que no se están detectando porque no se tiene la forma de secuenciar. ¿Ya? Y lo mismo sucedía con los GeneXpert. Lo bueno es que ya han aparecido otros tipos de PCR que ya detectan otros genes de resistencia y permiten que los pacientes puedan terminar con sus tratamientos.